Bienvenidos a todos. En este video voy a hablar sobre tuples y sets y voy a empezar primero con tuples. Y bueno, vamos a ver cómo puedo declarar algunos tuples y podemos ver que es de alguna manera muy similar a las listas en Python. La única diferencia es que en vez de utilizar corchetes voy a utilizar paréntesis. Entonces a esta primera variable le estoy asignando un tuple vacío. Otra manera de asignar un tuple vacío, puedo utilizar esta variable y asignarle lo que me regrese la función tuple. ¿Ok? Pero si tengo un tuple con elementos dentro de este, se lo puedo pasar así directamente a la variable. Aquí lo que diferencia un tuple de una lista otra vez es que utiliza paréntesis y no corchetes. Entonces si agarro y salvo esto y corro este programa, podemos ver que en los tres casos estoy imprimiendo un tuple, ¿no? Bueno, los primeros dos vacíos y el tercero ya con información dentro. ¿Ok? Ahora, una cosa que tomar en cuenta es qué pasa si mi tuple solamente tiene un elemento. Esto sí es importante. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto. ¿Ok? Y esto, bueno, esto también lo voy a borrar. Y esto lo voy a poner en comentario para que se ignore. Ese tuple solamente, bueno, lo que yo creo que va a ser un tuple, solamente tiene un elemento. Pero no va a ser así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Agarra, imprime gato y me dice que es un string. Porque le estoy pasando este elemento que es un string. Entonces esto no es un tuple. Si yo quiero pasar un tuple con solo un elemento, después de ese elemento tengo que poner coma y ya. Y ya cuando lo salve y lo corro, puedo ver que ahora sí ya es un tuple. Es una cosa que tomar en cuenta cuando nuestro tuple solamente tiene un elemento, que debe de ir un coma. ¿Ok? Si queremos acceder a un elemento específico en el tuple, lo podemos hacer de la misma manera como lo hacíamos con las listas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 4 prints para 4 ejemplos. Tengo el tuple animal y yo quiero acceder al elemento que está en el índice 1, que va a ser perro. Entonces en el primer print voy a ver perro, ¿no? Porque le puse 1. Así como en las listas también le puedo pasar negativos, ¿no? Dentro de los corchetes. Entonces si yo quiero el menos 1, ese va a ser el último. Porque si este es 0, este es menos 1, este es menos 2, este es menos 3. Entonces el menos 1 siempre va a ser el último. Y aquí en este print vamos a ver elefante. También puedo poner un rango, bueno, pasar un rango, entonces por ejemplo desde el inicio hasta, pero no incluyendo el índice 2, entonces va a ser el 0 y el 1 en este caso. O también lo puedo hacer al revés, como por ejemplo desde el índice 1 hasta el final, ¿no? Ahí está, va a ser desde el índice 1, perro, hasta tigre y elefante. También tiene el método, los tuples tienen el método index, y dentro de esos paréntesis le paso el elemento que yo quiera que me regrese el índice de. Entonces aquí en el cuarto tuple, bueno, perdón, en el 4 print, cuando le paso index perro, me va a regresar el índice 1. Entonces si lo salvo y lo corro, podemos ver que todo funciona. Y estas mismas maneras, todo esto se puede utilizar también con las listas. Aquí por ejemplo tengo perro en el índice 1. Elefante es el último. Le puse que aquí un rango que desde el índice 1 hasta el final. Y aquí que me regrese el índice del elemento perro. ¿Ok? Todo esto lo podemos hacer, es lo mismo que hacíamos con las listas. Pero ahora que van a ser algunas cosas que no podemos hacer con los tuples que sí podíamos hacer con las listas. Bueno, los tuples son objetos no inmutables, o sea, no se pueden cambiar. Y a las listas, por ejemplo, si yo quería modificar el elemento en el índice 1, nada más le hacía el tuple, el índice y cómo lo quería modificar, ¿no? El nuevo valor que quisiera que tomara. Esto no se va a poder, nos va a arrojar un error. Entonces, por ejemplo, si yo lo salvo y corro, aquí me dice, ¿no? En el error en la línea 5 que el tuple no se puede modificar, ¿no? Los tuples también no tienen para agregar valores. Una vez que ya tienes ese tuple, ya sí se va a quedar, no puedes agregarle valor. Entonces si yo lo trato de correr, aquí me dice que no tiene el atributo append. Tampoco se puede quitar, no sé, como ya dije, no se puede modificar. También igual me va a mandar un error, no se puede utilizar el método remove. Y tampoco se le puede hacer pop, que también nosotros lo hacíamos con las listas, igual, y también me manda error. Entonces, sí podemos acceder y ver los elementos dentro de un tuple, pero no podemos modificar este tuple, ningún elemento, no podemos quitarlo, ni nada de eso. Ya vimos que no podemos agregar, modificar o quitar algún elemento dentro de un tuple, pero lo que sí podemos hacer es concatenar tuples. Entonces aquí yo tengo 2 en la variable animales y animales 2, y lo que voy a hacer es animales, pongo esto del más igual y animales 2, y lo que va a hacer es va a concatenar este tuple con este otro
o en otras palabras los va a unir para que dentro de un solo tuple esté toda esa información. ¿Ok? Y lo mando a imprimir, la variable animales y el tipo para ver que siga siendo un tuple. O también lo puedo hacer de esta manera donde declaro una nueva variable y le asigno un tuple más otro tuple que básicamente significa que se van a concatenar. Entonces si lo salvo y lo corro, aquí está. En el primer print, aquí tengo el tuple con toda esta información. Toda la información de estos dos tuples, ¿no? Entonces aquí veo que tengo 7 elementos y sigue siendo clase tuple. En este caso está mucho más grande esta de acá porque recordamos que a este tuple ya le había agregado esta información. O sea que esta variable de animales era toda la de anterior, ahora más estos tres. Para que se vea más fácil, pongo esto en comentario. Bueno, sea más fácil visualizar, para que se vea que se hizo lo mismo que el anterior. Está aquí. Y los concatena en ambos casos, ¿ok? Bueno, otra cosa que puedo hacer es, voy a borrar esto de acá. Vamos a ver algunos otros métodos de los tuples. Ya vimos el método de index, que lo único que hacemos es le pasamos un valor, bueno, el elemento, perdón, y nos regresa el índice de ese valor. Ese ya lo vimos, lo voy a borrar, ¿ok? Entonces aquí tengo que además del método index, los tuples también tienen el método count. Le pasas el elemento que te interesa y lo único que te va a regresar es el número de veces que ese elemento aparece dentro del tuple. Entonces si yo le paso 1, veo que tengo 1 aquí, 1 acá y 1 acá, 1 3 veces, entonces me tiene que regresar aquí 3 cuando lo imprima. También puedo utilizar sorted, que esto no es un método de los tuples. Eso también lo vimos en las listas, cuando nosotros, por ejemplo, si intentamos hacer num guión bajo, bueno, la variable, el tuple, en las listas podíamos utilizar sort y arreglaba la lista en orden ascendente si eran todos enteros, ¿ok? Los tuples, como ya mencioné, no pueden ser modificados, esto no se puede. Lo que sí podemos hacer es hacer uso de la función sorted, que nos regresa una lista modificada, más no modifica el tuple. Entonces aquí, además de eso, voy a agarrar y copiar esto para que me regrese a la lista modificada. Voy a poner type y para ver el tipo que es, que veremos que es una lista y no un tuple. Entonces recordemos, este método me va a regresar el número de veces que aparece este elemento y debería de aparecer 3. Entonces aquí tenemos que aparecer 3 con count, es un método de tuple, y puedo utilizar sorted para arreglar esos elementos del tuple en el orden que me interesen. Por ejemplo, si los quiero de manera descendente, puedo poner reverse igual a true y vemos que me regresa una lista. Ahora vamos a hablar de los sets en Python, que es otra estructura de datos dentro de este lenguaje de programación. ¿Cómo se van a diferenciar los sets de las listas y los tuples? Bueno, a diferencia de los tuples, empezamos con esa comparación, los sets sí los podemos modificar, sí podemos agregar o quitar elementos, ¿ok? Pero entonces en ese sentido se parecen a las listas. Pero a diferencia de las listas, los sets no son ordenados. Significa que aquí, por ejemplo, no significa que este esté en el índice 0, 1, 2 o 3. Porque ahorita que veamos que lo imprima, este orden puede cambiar. O sea que no son ordenados. Y bueno, vamos a ver cómo podemos crear los sets. Como hemos visto en las listas y en los tuples, si queríamos crear una lista vacía, hacíamos esto, ¿no? Si queríamos crear un tuple vacío, hacíamos esto. Bueno, las listas con corchetes y los tuples con paréntesis. A lo mejor pensaríamos que si queremos hacer un set, haríamos con las llaves, ya que podemos ver aquí que así es como se crea un set. Pero esto es incorrecto y ahorita veremos por qué. Entonces voy a imprimir aquí la variable y el tipo que es. Ahora, este sí es correcto. Vemos que el set, bueno, la función set sí me va a regresar un set vacío. Y aquí lo vamos a ver en el segundo print, ahorita que lo imprima. U otra manera es cuando ya el set ya tiene elementos, puedo pasar los elementos entre llaves. Y aquí lo voy a imprimir y vamos a ver que también los últimos dos sí son correctos, el primero no. Entonces, aquí tengo el primero que con las llaves vacías no me regresa un set, me regresa un diccionario, ¿ok? O sea que eso es una cosa que tomar en cuenta. Si quiero hacer un set vacío, no utilizo las llaves vacías. Aquí utilizaría la función set. El segundo caso, aquí me crea el set vacío. Y en el tercer caso, aquí tengo ya el set y con elementos dentro de este, ¿ok? Ahora, dije que los sets no son ordenados. ¿Y a qué me refiero con eso?
Veamos cómo se imprime este set ahorita. Lo agarro y lo imprimo. Y está de esa manera. Pueden ver que no están en orden como están declarados en el set. Fuera una lista hubieran aparecido del mismo orden, o si fuera un tuple igual del mismo orden. Los sets no. Y si lo vuelvo incluso a imprimir, bueno, lo salvo aquí. Si lo vuelvo a imprimir, aparece en otro orden. Y si lo imprimo otra vez, aparece en otro orden. O sea que no son ordenados. Ok. Pero sí podemos agregar elementos. Entonces tengo animales set. Y le voy a poner add. Este no es como la lista que es append, este es con add. Y le voy a poner gorila. Entonces lo salvo. Vamos a borrar esto. Y lo imprimo y aquí ya está. Gorila ya se agregó. Lo vuelvo a correr. Y vemos que no necesariamente aparece hasta el final. Puede aparecer en cualquier lugar. Ok. Una cosa de los sets es que solamente mantienen un elemento una sola vez dentro de este set. O sea que si yo trato de agregar gato, gato ya está aquí, ok, no vuelve a agregar dos del mismo. Entonces si lo salvo, vamos a correrlo, vemos que siguen los 4 elementos. Como gato ya estaba, no lo agrega, ok, es una característica de los sets. Si quiero quitar un elemento dentro del set, puedo hacer uso de los métodos pop, remove o discard. Vamos a ver primero qué hace pop. Y en este caso, bueno, menciono que pop lo que hace es quitar un elemento aleatorio dentro del set. Entonces si lo corro, veo que aquí quitó perro. Si lo vuelvo a correr, veo que en este caso quitó elefante, ¿no? Y si lo vuelvo a correr, quitó ahora gato. Entonces pop quita un elemento aleatorio. Y a diferencia del método pop en una lista, yo no le puedo pasar algún argumento a ese método. Entonces en la lista yo le pasaba, por ejemplo, 1 para que quitaba el elemento que estuviera en el índice 1. Aquí me va a mandar un error. Me va a decir que el método pop no toma argumentos. ¿Ok? Entonces pop quita un elemento aleatorio. Ahora, tenemos otros dos métodos que son remove y discard, que son muy similares pero con una pequeña diferencia. Con remove, si yo agarro y le quito, digo, que quite un elemento que por ejemplo se llame gorila, y el elemento no está en el set, me va a mandar un error. A diferencia de discard, si yo le digo por ejemplo quita gorila y no está en el set, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a primero utilizar remove y con un elemento que sí está, ¿no? Quiero que quite gato. Lo salvo. Y sin problemas, ¿no? Quitó gato. Pero si le paso que quite un elemento que no está, gorila, lo salvo. Me manda un error. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver discard. Discard hace lo mismo que remove. Entonces, por ejemplo, yo le digo quita perro, ¿no? Lo corro y quitó perro. Pero si le paso que quite un elemento que no existe, por ejemplo gorila, que no existe en ese set, no quita nada y no me manda error. Y cuando le paso un elemento que no existe. ¿Ok? Esas son las diferencias entre remove y discard. Bueno, los anteriores métodos eran para quitar algún elemento del set, pero si quiero borrar todo el set, que no tenga nada, y tener un set vacío, puedo utilizar el método clear, y esto me va a borrar todos los elementos del set, y aquí ya tengo un set vacío. Otro método que funciona en sets de la misma manera que funciona en las listas es el de copy. Entonces, por ejemplo, yo tengo un set aquí, declaro una nueva variable y le asigno ese set. Y luego tengo otra variable y le asigno lo que me regrese set, bueno, el set original, punto copy, ¿no? Y vamos aquí a imprimir los tres. Y luego aquí al set original le voy a agregar un elemento que dice gorila. Y ahora aquí voy a imprimir el set original, el que solamente se lo asigné de esta manera. Y el tercero donde utilicé el método copy. Y vamos a ver la diferencia. Entonces lo salvo. Lo corro y aquí tengo que en los primeros 3 prints todos se ven iguales, ¿no? Como esperamos. Pero cuando al set original le agrego un elemento de gorila, vemos que tanto el set 2 como el set 1 fueron modificados y el tercero no. Entonces la razón es porque aquí me regresa una copia del set original y aquí se lo puedo asignar a otra variable. Y lo que estoy haciendo aquí es básicamente pasarle la referencia, o sea que estos dos variables apuntan al mismo set. Entonces para eso podemos utilizar copy para que nos regrese una copia de ese set y no se modifique cuando modifiquemos el original.
Ok, algunos métodos interesantes y específicos de los sets. Ahorita vamos a ver, vamos a empezar con uno que es difference. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Vamos a poner el set, el que queramos, y vamos a llamar el método difference sobre este set. Y entre paréntesis le vamos a pasar otro set. ¿Y qué es lo que nos va a regresar? Nos va a regresar la diferencia, o básicamente lo que tiene este set que no tenga el segundo set o conjunto que le hayamos pasado. Entonces, si vemos aquí estos dos que ya habíamos declarado, en esta primera llamada, en este primer print, deberíamos de imprimir un set que contenga perro y tigre, porque el set 1 tiene perro y tigre y el set 2 no tiene esos. Gato y elefante no me va a pasar porque los dos los tienen. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en este segundo print? Bueno, perdón, primero en esta segunda llamada del método difference y ya después en el print. Como pueden ver, cambié de orden las variables. Entonces aquí a set1 le llamaba el método, ¿no?, de set1 y le pasaba set2. Aquí a set2 llamo el método difference y le paso set1. Entonces este va a ser al revés. Este segundo me va a regresar un set de los elementos que el set2 tenga que el set1 no. Entonces vamos a salvar y correr. Y aquí veo, ¿no? En el primer print me regresa tigre y perro como esperábamos esto. Y en el segundo, como invertí las variables, me regresa gorila y mono, que son estos. ¿Ok? Ahora, otro método es el de intersección o el de intersection. Entonces voy a quitar esto. Y aquí no importa el orden, o sea, puedo que ponga el set 1 aquí o el set 1 acá o al revés. Porque me va a regresar un set donde estos dos conjuntos, bueno, de los elementos que estos dos conjuntos compartan, ¿no? Entonces sabemos que el conjunto 1 y el conjunto 2 tienen gato y elefante. Entonces cuando llame al método de intersección me va a regresar un set con gato y elefante y aquí lo imprimo. Vamos a salvarlo y correrlo. Y aquí está, tengo un set de gato y elefante. Y por último, otro método interesante e importante de los sets es el de unión. Lo único que va a hacer es que me va a unir el primer conjunto con el segundo conjunto y me lo va a regresar. Y aquí yo se lo asigno a esta variable y la imprimo. Pero ojo, que aquí yo tengo gato y aquí yo tengo gato. Gato no va a aparecer dos veces porque en los sets no aparece el mismo elemento dos veces. Entonces voy a ver que tengo aquí elefante, perro, gato, gorila, tigre y mono, ¿no? Y no tengo elefante ni gato dos veces. ¿Ok? Muy bien, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado y lo hayan encontrado útil. Si fue así, denle like y suscríbanse. En el siguiente video voy a hablar de diccionarios en Python. Gracias.